Estimados alumnos, un saludo de paz y bien. En esta ocasión, en la asignatura de Lengua y Literatura, vamos a analizar sobre los usos de los fonemas ye y elle. La semana anterior habíamos analizado el uso de la aposición y el vocativo dentro de las oraciones y las expresiones. En esta ocasión vamos a analizar un tema muy común que es el uso de los fonemas ye y elle. Existe un fenómeno fonético llamado yeísmo, que consiste en pronunciar de igual manera las letras ye y elle, aunque sean fonemas distintos. Esto ocurre en varias zonas de países y ciudades hispanohablantes, es decir, de lugares donde se tiene el español como lengua materna o propia. El yeísmo es un modo de pronunciación característico de varias regiones que consiste en pronunciar la elle del mismo modo que la ye. De esta manera, el yeísmo lleva a decir caballo en lugar de caballo, zapallo en lugar de zapallo. Para citar dos ejemplos, existen muchos más términos, los cuales producen una confusión dentro de los estudiantes en cuanto a la pronunciación de la elle y la ye. Este fenómeno se denomina yeísmo y es muy común dentro de la comunidad estudiantil en la época escolar. De modo general, se puede decir que la diferencia en la pronunciación de estas letras se pierde cada vez más. Sin embargo, es muy importante distinguir con cuál letra escribir estas palabras, no solo por cuestión de ortografía, sino porque hay palabras que cambian de significado según emplees ye o elle en su escritura. Por ejemplo, callo no es lo mismo que callo. Malla no es lo mismo que malla. Rayar no es lo mismo que rayar. Y vaya no es lo mismo que vaya. Entonces, a pesar de que estas palabras suenen igual, tienen significado muy diferente. Es por eso que la pronunciación de la ye y la elle es importante para poder diferenciar las palabras y para poder saber cuál de las dos vamos a emplear en la escritura de las mismas. Para poder determinar estas diferencias es importante saber cuándo podemos escribir con ye y tomar en cuenta las siguientes reglas. Se escriben con ye los plurales de las palabras que acaban en ye. Por ejemplo, cuyes, reyes y bueyes. Se escriben con ye los verbos ayunar y desayunar. Por ejemplo, ayunas, desayunábamos. Se escriben con ye las palabras que empiezan por yu y yer. Por ejemplo, yuca, yerno, yugular, hierba, etc. Excepto la palabra lluvia y lluvioso que se escriben con elle. Las palabras que contienen la sílaba yec también se escriben con ye. A ver, dentro de esto tenemos proyecto, trayecto, inyección. Y se escriben con ye los prefijos ad, des, dis y sub, cada uno en su ejemplo. Adyacente, disyuntiva, subyugado, deshiervar. Vamos ahora a conocer las reglas que me permiten saber cuándo debo escribir con elle. Se escriben con elle los verbos llevar y llenar y sus compuestos conllevar y rellenar. Veamos los siguientes ejemplos. Llevaba, llevarán, conlleva, relleno, llenaba, llenaron. Se escriben con elle los verbos llover y lloviznar. Ejemplos: llueve, lloviznando, llovió.
se escriben con ella las terminaciones illo e illa en diminutivos y en palabras en general. Por ejemplo, bombillo, silla, pececillo, platillo, escobilla. Y se escriben con ella las palabras que terminan en allo, ello, alle y elle. Veamos los ejemplos. Caballo, bello, calle, muelle, etc. Excepto mayo, rayo y tocayo, que se escriben con y. Dentro de este fenómeno fonético denominado yeísmo encontramos los siguientes errores al pronunciar las siguientes palabras. Arroyo y arroyo, callo y callo, silla y silla, cabello, cabello, gallo, gallo, llamar y llamar. Entonces, muchas de las veces no nos esforzamos de pronunciar bien el fonema con el que están desarrolladas estas palabras. En este caso, lo más correcto es pronunciar arroyo, pero muchas de las veces por hablar rápido pronunciamos arroyo. Entonces aquí estamos cometiendo o incurriendo en el fenómeno del yeísmo, porque así como pronunciamos, creemos que se escribe y muchos suelen escribir, en vez de escribirlo con elle, lo escriben con ye, y es por eso que surgen los errores. Otra palabra que no está incluida dentro de este conjunto es llorar. Muchos la pronuncian rápidamente y dicen llorar, y tal como lo pronuncian lo escriben, y escriben llorar con y. Luego de analizar el cuadro anterior con las diferentes reglas para poder pronunciar y para poder escribir con y o elle, vamos a analizar cada una de estas con ejemplos más detallados. ¿Cuándo uso y? Uso y cuando escribo las formas de los verbos terminados en uir. Por ejemplo, contribuir es el verbo. Pero si quiero hablar en primera persona, tengo que escribirlo con y. Contribuyo. El siguiente verbo, distribuir. Si quiero hablar en tercera persona, digo distribuyen. Con y. El tercer verbo, construir, que termina en uir, también se escribe con y. Construyen. Y el cuarto verbo, destruir, que termina en uir, también se escribe con y al escribir destruyeron. Uso la y cuando escribo formas verbales que no tengan i o elle en su infinitivo. Por ejemplo, oír, oyen. Haber, hayan. Ir, vaya. Erguir, yergo. Uso la y cuando escribo la sílaba yec, que ya habíamos visto anteriormente, en los siguientes casos: proyectar, inyectar, deyectar, abyecto, inyección, deyección. Uso el fonema y cuando escribo una palabra que empieza con sonido yer: yerno, yerbal, yerbatero, hierba, yermar, hierro. Escribo o uso el fonema y después de los sonidos ad, dis y sub: adyacente, disyuntiva, subyacente, subyugar y disyunción. Escribo o uso el fonema y cuando escribo palabras que empiecen con yu: yudo, yuca, yugo, yugular, yunta. ¿Cuándo uso elle? Cuando escribo palabras terminadas en illo, illa. Ya habíamos dicho que son diminutivos. O también palabras terminadas en estas sílabas: cepillo, vainilla, maravilla, palillo,
cuchillo, semilla, peinilla y vajilla. Uso la elle cuando escribo palabras terminadas en aye, elle, ello, ella. Por ejemplo, muelle, calle, bello, camello, aquella, sello. Con las excepciones de plebeyo, que se escribe con y, leguleyo y pompeya. Uso la elle cuando escribo algunos términos o verbos terminados en yar. Por ejemplo, atropellar, estallar, avasallar, batallar. Con las excepciones de rayar, que se escribe con y, pullar, explayar y subrayar, que se escriben con y. Les agradezco muchísimo la atención. Recordemos que este fenómeno fonético del yeísmo es muy común en la época escolar. Depende de nosotros poder aplicar correctamente estos fonemas y más que todo poderlos pronunciar de manera correcta. La y y la elle. Que Dios los bendiga. La próxima semana nos vemos con un tema nuevo. Cualquier duda o consulta a mi número personal. Gracias.